Durante casi 2 décadas, alguien acechó las colinas que rodean Florencia, en Italia. Un asesino que atacaba siempre de noche, siempre a parejas jóvenes, siempre en lugares apartados. La policía italiana lo persiguió durante años, juzgó a varios hombres, condenó a algunos, y sin embargo, más de 40 años después, todavía hay una pregunta que nadie ha logrado responder con certeza. ¿Quién era realmente el monstruo de Florencia? Este caso inspiró novelas, películas e incluso al creador del personaje de Hannibal Lecter, y sigue siendo uno de los mayores misterios criminales de Europa. La región de la Toscana, en el centro de Italia, es conocida en todo el mundo por su belleza. Colinas suaves cubiertas de viñedos, cipreses, pequeños pueblos medievales y la majestuosa ciudad de Florencia, cuna del Renacimiento. Es uno de los lugares más visitados y admirados del planeta. Pero durante casi 20 años, esas mismas colinas tranquilas escondieron algo profundamente oscuro. Entre 1968 y 1985, una serie de asesinatos sacudió la zona rural que rodea Florencia. Las víctimas seguían siempre un patrón muy concreto. Parejas jóvenes que buscaban intimidad aparcadas en coches, en zonas apartadas del campo, lejos de miradas. El asesino aparecía de noche, en la oscuridad, y atacaba con una precisión escalofriante. Utilizaba siempre la misma arma y desaparecía sin dejar apenas rastro. La prensa italiana bautizó al responsable con un nombre que quedaría grabado para siempre en la historia criminal del país: Il mostro di Firenze, el monstruo de Florencia. Lo que hizo que este caso fuera tan difícil de resolver y a la vez tan aterrador fue la constancia del patrón. A lo largo de los años, los investigadores identificaron una serie de elementos que se repetían en los ataques. Primero, el arma. Los análisis balísticos determinaron que en los crímenes se utilizó siempre la misma pistola, una Beretta calibre 22, con un tipo de munición muy específico, de una marca concreta. Esto permitió a los investigadores vincular varios de los ataques entre sí a lo largo de los años, confirmando que se trataba del mismo responsable o de alguien que tenía acceso a esa misma arma. Segundo, el momento y el lugar. Los ataques ocurrían casi siempre en noches sin luna, en fines de semana, en zonas rurales apartadas donde las parejas aparcaban buscando privacidad. El asesino conocía bien el terreno, sabía moverse en la oscuridad y elegía cuidadosamente lugares donde nadie podría oír ni ver lo que ocurría. Tercero, el modus operandi. Los ataques mostraban un patrón metódico y una frialdad que estremeció a los investigadores. No parecían crímenes impulsivos, sino planificados. El responsable actuaba con rapidez y desaparecía antes de que nadie pudiera dar la alarma. A lo largo de casi 2 décadas, el goteo de crímenes fue creando un clima de auténtico terror en toda la región. Las parejas dejaron de ir al campo. La gente vivía con miedo. Y la policía, pese a los enormes esfuerzos, no lograba dar con el responsable. Cada nuevo ataque aumentaba la presión sobre unas autoridades que parecían siempre ir un paso por detrás. La investigación del monstruo de Florencia se convirtió en una de las más largas, costosas y complejas de la historia de Italia, y también en una de las más polémicas. Durante los primeros años, la policía apenas tenía pistas. El asesino no dejaba huellas útiles, no había testigos, y la única constante era el arma. Con el paso del tiempo y a medida que se acumulaban los crímenes, la presión pública se volvió inmensa. Los medios seguían cada detalle. La sociedad exigía respuestas. Y esa presión, según muchos analistas, acabó condicionando la propia investigación.
A lo largo de los años, la justicia italiana señaló, investigó y en algunos casos juzgó a varias personas por estos crímenes. Hubo detenciones, juicios, condenas y también absoluciones. Algunas personas pasaron años en prisión y luego vieron revisadas sus sentencias. El caso dio numerosos giros, con nuevas teorías que surgían y se descartaban, líneas de investigación que se abrían y se cerraban, y una sensación constante de que pese a todo, la verdad completa seguía escapándose. Y una de las líneas de investigación más discutidas fue la llamada teoría de la pista sarda, que apuntaba a un grupo de personas de origen sardo relacionadas con uno de los primeros crímenes. Otra línea posterior planteó la posibilidad de que no se tratara de un único asesino solitario, sino de que pudiera haber más de una persona implicada, o incluso algún tipo de grupo. Ninguna de estas teorías llegó a cerrarse de forma definitiva y concluyente a ojos de todos. Lo que sí quedó claro es que, a pesar de los juicios y las condenas que hubo a lo largo de los años, muchos expertos, periodistas y ciudadanos consideran que el caso nunca se resolvió por completo. Quedaron cabos sueltos, preguntas sin responder y dudas que persisten hasta hoy. Este es uno de los aspectos que hace que el caso siga fascinando décadas después, porque hay una serie de elementos que nunca terminaron de encajar del todo. Primero, la duración. Los crímenes se extendieron a lo largo de casi 20 años. Eso es un periodo extraordinariamente largo para una serie de ataques atribuidos a un mismo responsable. Plantea preguntas difíciles. ¿Cómo pudo alguien actuar durante tanto tiempo sin ser identificado? ¿Hubo pausas y por qué? Segundo, el arma. El hecho de que se usara siempre la misma pistola y el mismo tipo de munición durante tantos años es a la vez la prueba más sólida que vinculaba los crímenes y también uno de los mayores enigmas. ¿Quién tuvo acceso a esa arma durante casi 2 décadas? ¿Dónde estuvo guardada entre un ataque y otro? Tercero, las contradicciones de la investigación. A lo largo de los años, distintas líneas de investigación apuntaron a personas muy diferentes entre sí. Algunas fueron condenadas y otras absueltas. Esto generó una enorme confusión y alimentó la sensación de que en algún momento la investigación pudo haberse desviado del camino correcto. Cuarto, las teorías sobre posibles implicados adicionales. Con el tiempo, algunos investigadores plantearon que detrás de los crímenes podría haber algo más complejo que un asesino solitario. Se hablaron de posibles encargos, de personas que podrían haber tenido interés en ciertos aspectos de los crímenes, y de conexiones que nunca se probaron del todo. Estas teorías, aunque nunca confirmadas, añadieron todavía más capas de misterio al caso. Pocos casos criminales han tenido tanta influencia cultural como el del monstruo de Florencia. El escritor estadounidense Thomas Harris, creador del célebre personaje de Hannibal Lecter, asistió a algunos de los juicios relacionados con el caso mientras documentaba sus novelas. La atmósfera de aquellos procesos, la ciudad de Florencia y la naturaleza de los crímenes influyeron en su obra, especialmente en la novela Hannibal, parte de cuya trama transcurre precisamente en Florencia. El caso también inspiró numerosos libros, documentales, películas y series a lo largo de las décadas. Uno de los relatos más conocidos internacionalmente es el del periodista Douglas Preston, que se obsesionó con el caso y llegó a verse él mismo enredado en la maraña judicial que rodeó la investigación durante años. Esta enorme presencia cultural convirtió al monstruo de Florencia en mucho más que un caso criminal local. Se transformó en un símbolo, en una historia que trascendió fronteras y que sigue generando fascinación en todo el mundo.
Parte de esa fascinación viene precisamente de que, a diferencia de otros casos famosos, este nunca tuvo un final claro y aceptado por todos. A lo largo de los años se han planteado numerosas teorías sobre quién estaba realmente detrás de los crímenes. Vamos a repasar las principales, siempre teniendo en cuenta que ninguna ha sido aceptada de forma unánime y definitiva. La primera teoría es la del asesino solitario. Según esta versión, todos los crímenes fueron obra de una única persona que actuó durante años sin ser descubierta, aprovechando su conocimiento del terreno y la dificultad de investigar crímenes cometidos de noche en zonas apartadas. La segunda teoría es la de la pista sarda, que vinculaba los crímenes a un grupo de personas relacionadas con uno de los primeros ataques. Esta línea fue investigada a fondo durante años, aunque no llevó a una resolución aceptada por todos. La tercera teoría, que ganó fuerza en etapas posteriores de la investigación, plantea que podría haber habido más de una persona implicada. Según esta hipótesis, los crímenes no habrían sido obra de un asesino en solitario, sino que detrás podría haber existido algún tipo de coordinación entre varias personas. Esta teoría abrió líneas de investigación completamente nuevas, aunque tampoco se cerró de forma concluyente. Y la cuarta posibilidad, quizás la más inquietante, es que la verdad completa nunca llegue a conocerse. Con el paso de las décadas, muchos de los implicados en la investigación han fallecido. Las pruebas físicas han envejecido y la posibilidad de una resolución definitiva se aleja cada año que pasa. El caso del monstruo de Florencia sigue abierto en el imaginario colectivo, incluso décadas después del último crimen atribuido a esta serie. A pesar de todos los juicios, las investigaciones y los millones invertidos, persiste la sensación de que la historia nunca se cerró del todo. Lo que hace que este caso siga fascinando no es solo el misterio de la identidad del responsable. Es el contraste entre la belleza serena de la campiña toscana y el horror que se escondió en ella durante tantos años. Es la idea de que entre viñedos y colinas bañadas por el sol, alguien esperó pacientemente la oscuridad durante casi 2 décadas. Quizás la respuesta esté enterrada en algún archivo judicial olvidado. Quizás alguien conozca la verdad y se la haya llevado consigo. O quizás, como en tantos otros grandes misterios criminales, nunca lleguemos a saber con certeza qué ocurrió realmente en aquellas colinas. Si tienes una teoría sobre el caso del monstruo de Florencia, déjala en los comentarios. Nos encanta leer vuestras hipótesis. Y si te ha gustado este video, suscríbete a Expediente Sombra para no perderte el próximo caso, porque esto es solo el principio.